centímetros cuadrados, determinar A, si la barra recuperará la longitud inicial al cesar la fuerza aplicada. B, la deformación unitaria producida en la barra y el alargamiento porcentual. Y C, el valor del diámetro, pregunta cuál va a ser el valor del diámetro de la barra para que su alargamiento total no supere los 0,05 centímetros. Bueno, quiero empezar a aclararle algunas cosas con respecto a este ejercicio, de las cosas que yo vi cuando corregí. Fíjense, el ejercicio está la tensión en kilogramos sobre centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. La fuerza en kilogramos. La barra, la longitud de la barra y el diámetro están en milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Ay, me empezó a molestar el ojo. ¿Qué hicieron ustedes? Muchos de ustedes. Cambiar las unidades. Está bien, ¿había que cambiar las unidades? Sí. ¿Qué unidades cambio? ¿Qué unidades cambio? Y las unidades que cambio son las unidades que están en milímetros. Porque es mucho más fácil. ¿Qué hicieron ustedes? Pasaron los 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo pasaron a milímetros cuadrados. Es mucho más complicado, porque tuvieron que pasar eso a milímetros cuadrados y tuvieron que pasar el módulo de elasticidad a milímetros cuadrados, porque estaba en kilogramos. ¿No era mucho más fácil decir 400 milímetros de largo son 40 centímetros? ¿No es mucho más fácil? O decir, el diámetro de 50 milímetros son 5 centímetros, le tengo que sacar un cero, porque si yo tengo que son metro, decímetro, centímetro y milímetro, si paso de milímetro a centímetro, le quito un cero. ¿No era mucho más fácil decir 40 centímetros, 5 centímetros y trabajar todo en kilogramos sobre centímetros cuadrados o sobre centímetros? ¿No era más fácil? Bueno, esto se los digo, se los sugiero, porque hay muchos de ustedes que han hecho esto de cambiar los kilogramos sobre centímetros cuadrados, cambiarlo a kilogramos sobre milímetros cuadrados, y lo han hecho mal. Por supuesto, el resultado les ha dado mal, ¿sí? Porque se han equivocado. Entonces, vayan en un ejercicio, tienen que ser prácticos, tienen que ser pragmáticos. Es mucho más fácil pasar 400 milímetros, que es una unidad más chica, la unidad más chica de 400 milímetros, yo sé que son 40 centímetros. Y 50 milímetros son 5 centímetros, hago un solo pasaje. Y después sigo trabajando con kilogramos sobre centímetros cuadrados y comparo lo que tengo que comparar en kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Entienden lo que les quiero decir? Hay otros alumnos que me lo han pasado a Newton y a milímetros. Y evidentemente, ustedes piensen esto, más me meto con las unidades, más posibilidades de errores tengo. Entonces tengo que ser práctico y decir cuáles son las unidades que menos posibilidades tengo de tener error, y las unidades de longitud, donde tengo 400 milímetros, lo paso a centímetros y es un solo paso, le quito un cero y ya está. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces por ahí se marean y por ahí ese tiempo que pierden en pasar esos kilogramos sobre centímetros cuadrados, haberlos pasado a milímetros cuadrados o a newton sobre milímetros cuadrados, que muchos lo han hecho, ese tiempo evidentemente sí les va a llevar más tiempo, ¿sí? Y más inseguridades, porque en realidad tampoco saben si
tampoco saben si lo hicieron bien, y muchos se equivocaron, entonces, sean más pragmáticos con las unidades. Además, vuelvo a repetirles lo que les dije a principio de año. No sé por qué razón, en un ejercicio cambian las unidades, cuando no se les pide que cambien las unidades. Como por ejemplo, no sé si hubo casos donde me lo pasaron a PCI, donde no se les pedía que lo pasaran a PCI. Fíjense que el ejercicio en ningún momento dice que pasen de unidades, ¿sí? En este ejercicio 1 estoy hablando, ¿no? Entonces, sean prácticos para hacer, porque eso les va a dar más tiempo. Ustedes fíjense, le sacaban un 0 a los 400 milímetros, le sacaban un 0 a los 50 milímetros y ya estaba, ya tenían que hacer. Ahí había que poner una fórmula y compararla con el otro. No, cambiaron las unidades de la tensión y por supuesto, bueno, hay muchos que lo hicieron bien, no es que todos se hayan equivocado, pero hay muchos que se han equivocado y por supuesto eso es un error, o sea, eso se considera como un error. ¿Por qué? Porque, bueno, ya unidades tenemos que manejarlas, ¿sí? Ya tenemos que aprender a manejarlas. ¿Está claro lo que les quiero decir? O sea, sean prácticos. O sea, lo mismo les digo a alumnos de otros cursos, de otras materias, que por ahí, a lo mejor, en el apuro, ustedes se tratan de hacerlo y esto hace que se lleven, que no lo piensen, siempre tómense un tiempito para leer el ejercicio, no se tomen una hora, pero un tiempito, para ver qué datos me da, qué es lo que me está pidiendo y en qué unidades estoy y cuáles son las unidades más fáciles. Evidentemente, si lo tengo en kilogramos sobre centímetros cuadrados y lo tengo que pasar a newton sobre milímetros cuadrados, y ya la estoy complicando, pero la estoy complicando yo. No me pide el ejercicio que la complique. ¿Entienden lo que le digo? Ustedes se complican solo. Traten de ser un poquito más prácticos para que los ejercicios les salgan mucho más rápido. ¿Sí? Bueno, vamos con esto. Entonces, ¿ven el pizarrón ahí? Sí, profe. Bueno, ¿ven bien el pizarrón? Bueno. Dice entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un límite elástico. Si es un límite elástico, entonces lo que tengo es el sigma 0,2, ¿sí? Que es de 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué más tengo? Tengo la carga, que la puedo llamar P o la puedo llamar F, como ustedes quieran, de 8.500 kilos. Tengo la longitud de la barra, L inicial, que es de 400 milímetros, que es lo mismo decir 40 centímetros. Tengo el diámetro, que es de 50 milímetros, que es lo mismo que decir 5 centímetros. El módulo de elasticidad, que es de 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Como tengo estas dos unidades en kilogramos sobre centímetros cuadrados, vuelvo a repetir, me conviene pasar todo a centímetros y trabajar con kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Y no hacerme más problema que eso. Bien, entonces, en el punto A, dice, la pregunta es, ¿la barra recuperará la longitud inicial al cesar la fuerza? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que sacar la tensión con esta carga que tengo de 8.500, tengo que sacar la tensión para compararla con la tensión dada, ¿sí? Una sola fórmula. La tensión es igual a la carga sobre el área.
como es una barra cilíndrica, el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la tensión va a ser 8.500 kilos sobre pi por el diámetro. Habíamos dicho que íbamos a trabajar en centímetros, 5 centímetros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da la tensión? Bueno, si ustedes hacen ese cálculo, la tensión me da 432,9 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Fíjense, es una sola fórmula con una sola cuenta. Ustedes, muchos hicieron el área, lo calcularon por separado y demás. Muchos calcularon el área y después lo pasaron a centímetros, o lo calcularon en milímetros y después lo pasaron a centímetros y demás. Bueno, si ustedes lo ponen así de esta forma, ya está, es rápido, ¿sí? Lo que me queda ahora es comparar. Bueno, la tensión para esa carga me dio de 432,9 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Comparo con los 5.000, es menor que los 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, si la tensión es menor, quiere decir que va a recuperar la forma porque es menor que el límite elástico. ¿Está claro? Esto lo pudieron resolver todos. ¿Sí? Le voy sacando fotos para ir mandándosela, ¿les parece? Profe, en el recuperatorio, más o menos, ¿vamos a tener ejercicios similares? En el recuperatorio van a ser los ejercicios que hemos hecho ahora en el parcial que ustedes, y van a ser ejercicios como que los que han visto en el práctico, en los ejercicios de la guía de práctico. ¿Sí? Ustedes fíjense que lo que hemos tomado en el parcial es lo que hemos visto en clase, ¿o no? Bien. Estamos con el punto A. Entonces, en el punto A, evidentemente, sí recupera la longitud inicial y lo contesto porque no sirve de nada que ponga el resultado si no estoy contestando la pregunta. ¿Está? Esa es otra. Muchos no contestaban, sacaban el resultado y listo. No, la pregunta es, ¿recuperará? Y tengo que contestar, ¿sí recuperará? ¿No recuperará? Tengo que contestarle a la pregunta para que esté completa. ¿Está claro? Bueno, muchos no han sabido qué es la deformación unitaria, ¿sí? En el punto B pide la deformación unitaria y el alargamiento porcentual. La deformación unitaria es la deformación que tengo de la longitud final menos la inicial sobre la inicial. Es eso. ¿Sí? Esa es la deformación unitaria. Bien, ¿cómo saco en este ejercicio la deformación unitaria? ¿Qué es lo que tengo? Y bueno, el dato que yo tenía era la tensión, tengo el módulo de elasticidad, pero no tengo, por ejemplo, la longitud final, no la tengo, ¿sí? ¿Me interesa la longitud final? No, no me interesa, porque yo puedo sacar la deformación unitaria de una fórmula, de una sola fórmula, que es que el módulo de elasticidad es igual a la tensión sobre la deformación longitudinal. ¿Sí? De esa fórmula que nosotros se las dimos en el parcial, de esa fórmula ustedes pueden sacar perfectamente la deformación unitaria. Si la saco, entonces si esto pasa arriba, lo otro pasa abajo y me queda de esa forma.
Muchos se metieron con esto, hicieron, no sé, un delta L sobre L sub 0, no sé por dónde se metieron, ¿sí? Muchos, y la verdad que no se les pedía eso, lo que se les pedía era únicamente eso. Por lo tanto, el punto B tenía dos respuestas. Primero, la deformación unitaria, la saco de esta forma. La tensión, ¿la tengo? Sí, la tensión. ¿Cuánto nos había dado? 432,9, ¿sí? Esto era en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y el módulo de elasticidad también lo tengo, que era 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Era, esto me daba, vamos a poner, uy, lo hice muy grande acá arriba, bueno, esto me daba 0,00026, no, perdón, 0,0206, por supuesto, como es deformación, no tiene unidades, ¿sí? O lo que es lo mismo es 2,06 por 10 a la menos 4. ¿Está claro? Eso era lo único que tenían que hacer. Fíjense, no me tenía que ir por las ramas. Tenía que hacer esto. Esto lo tenía, lo acababa de calcular. Esto me lo habían dado en la consigna. Calculaba esto y ya está. Nada más. Era lo que me estaba pidiendo, deformación unitaria. Esto es la deformación unitaria. La otra pregunta que me hace en el mismo punto es el alargamiento porcentual. Sí, te escucho. ¿Tiene las respuestas del otro tema? Para decirlas nomás. Ahí vamos, termino con esto y hacerme acordar así que paso las respuestas del otro tema. Dale, pero era el mismo procedimiento, ¿no? Te comento. Sí, eso se entiende. Está, listo. Bueno, la otra pregunta era el alargamiento porcentual. ¿Y el alargamiento porcentual a qué es igual? Alargamiento porcentual es igual, lo podíamos llamar, creo que como AL, creo que lo habíamos llamado en el práctico como alargamiento OA, ¿sí? Pero eso no me preocupa, como lo llamen. Lo importante es que tengan el concepto. ¿A qué es igual? A la longitud final menos la longitud inicial sobre la inicial por 100. Entonces, el alargamiento porcentual, que lo pueden poner así, si me lo ponen como épsilon porcentual, también está bien, o sea, esto no es una cuestión o sea, ustedes lo pueden poner como épsilon porcentual o como alargamiento porcentual, y aquí es igual a esto que les había dado, 2,06 por 10 a la 4, a la menos 4, perdón, por 100. Eso era todo lo que tenían que hacer. Por 100, por supuesto, es otra de las cosas, ¿sí? Guarda cuando no me explican de qué fórmula están sacando los resultados. Si ustedes me ponen únicamente esto, sin explicarme que esto salió de esto, yo no le estoy considerando el punto. Ustedes me tienen que explicar de qué fórmula están sacando, así como yo se las estoy explicando. Pero ustedes fíjense que no había que hacer tanto desarrollo de fórmula, ¿sí? En estos dos puntos, en 5 minutos los terminaban. Ustedes fíjense, era mucho más rápido de lo que ustedes estaban pensando, ¿sí? Bien. Esto entonces, 2,06 por 10 a la menos 4, que nos había dado el alargamiento unitario, la deformación unitaria, el alargamiento porcentual nos va a dar entonces
0,0206%. ¿Sí? Fíjense, me estoy demorando más en explicarlo al ejercicio que en calcularlo, ¿o no? Sí, profe, tienes razón. Bárbaro. Sacamos una foto y vamos al punto C, que el punto C sí era un poquito más complicado. ¿Estamos alguna duda sobre esto? ¿No? Bien, vamos al punto C. El punto C, ¿qué me dice? El valor del diámetro, me pregunta el valor del diámetro de la barra para que su alargamiento total no supere el 0,05 centímetros. Fíjense, vuelvo de nuevo a tener una unidad en centímetros, entonces dejo todo lo otro en centímetros, no me conviene pasarlo, porque ya tengo que vuelta a pasar esto a milímetros, y ahí ya me empiezo a complicar, ¿sí? Entonces, dejo, todo lo otro lo dejo en centímetros. Bien, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el alargamiento total, ¿y qué es el alargamiento? El alargamiento, acuérdense, lo vamos a poner acá abajo, que la deformación longitudinal es igual a L final menos L inicial sobre L inicial, donde esto es el delta L, ¿sí? Esto es el delta L. Por lo tanto, el nuevo dato que me da ahora es ese alargamiento que vale 0,05 centímetros. ¿Sí? Bien, ¿qué fórmulas utilizo? Bueno, fíjense, si tengo que llegar al diámetro, y esto creo que lo habíamos visto en uno de los ejercicios de ahí que vimos en el práctico. Si tengo que llegar al diámetro, ¿qué fórmula tiene un diámetro? Bueno, la de tensión. La tensión tiene la fuerza sobre pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Bueno, podría sacarlo de esta forma, pero ¿qué pasa? Tengo un condicionamiento en el ejercicio que me dice que el delta L tiene que ser igual a 0,05. Como me pide, como me da este condicionamiento, no puedo utilizar esta fórmula así como está, sino tengo que utilizarla con ese condicionamiento. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar donde tenga el delta L? Bueno, una de las fórmulas es epsilon, que tiene delta L sobre L sub 0, y la otra fórmula que voy a utilizar es la fórmula que me relaciona epsilon, ¿sí? O la deformación longitudinal, me la relaciona con sigma. ¿Cuál es esa fórmula que me la relaciona con la tensión? ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula que vimos recién, que también ustedes la tenían. ¿Cuál era? E igual a la tensión sobre la deformación longitudinal. Esas eran las tres fórmulas que ustedes tenían que relacionar para poder sacar el diámetro. ¿Por qué? Porque estaba condicionada por esto. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo tengo que hacer eso, ¿qué digo? Digo, bueno, saco la deformación o pongo ese condicionamiento acá, como ustedes quieran, ¿sí? Y entonces digo que la deformación va a ser igual a sigma sobre E, ¿sí?
A su vez, la deformación es igual a lo que habíamos dicho acá, delta L sobre la longitud inicial, ¿sí? Por lo tanto, lo que hago es esto, a su vez, va a ser igual. La tensión, ahora sí ya la puedo poner, ¿sí? De acuerdo a lo que estoy sacando, que es la tensión va a ser igual a la fuerza sobre el área por E igual a delta L sobre L sub 0. Y de ahí sale la fórmula, ¿sí? Entonces, paso el área para el otro lado, esta área la paso para este lado, la condición esta del delta L la paso dividiendo y L sub 0 la paso multiplicando. ¿Cómo me queda esto? Entonces, digo que esto es P por E, y entonces esto es L sub 0, ¿sí? Y esto es delta L. Y me queda el área de esa forma, ¿sí? Puedo calcular el área, que el área es, ¿cuánto me da? Me da 3, no hace falta que lo pongan los valores, o si quieren los ponemos como a ustedes les parezca, para que lo tengan. Son la P, que era la carga, era 8.500 kilogramos. L sub 0, ¿cuánto era? 40 centímetros. E era 2,10 por 10 a la 6, y esto está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, y delta L era 0,05 centímetros. Eso me da el área. El área es igual a 3,24 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero me está pidiendo el diámetro. Y el diámetro lo tengo acá. El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y de ahí, bueno, el 4 pasa multiplicando, pi pasa dividiendo, el cuadrado pasa como raíz, no hace falta que ahora se despeje, ¿no? Porque no me alcanza el pizarrón, no lo hago, ¿no? Porque no, ¿sí? Y entonces me queda que el diámetro era igual a 2,03 centímetros. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? Sacamos foto. No, profe, Pero se entendió bien. fíjense, ¿cómo? No, que se entendió perfecto. Fíjense, si ustedes se van a uno de los ejercicios de la guía, si se van a uno de los ejercicios de la guía, van a encontrar que uno de los ejercicios tiene un desarrollo más o menos parecido, no me acuerdo qué era lo que pedí en ese ejercicio, pero era un ejercicio donde tenían que combinar algunas que otras fórmulas para llegar al resultado. Pero no era complicado, las fórmulas eran todas las fórmulas que nosotros hemos usado en clase. La tensión, el módulo de elasticidad, la deformación, fórmulas que hemos visto en clase. ¿Lo ven? ¿Sí? No había nada complicado en eso, nada complicado. ¿Está? Para los del tema 2, por supuesto en el tema 2 les daba otro resultado, ¿sí? Borro esto, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta, borro todo esto para que no se confundan. En el tema 2, entonces,
las consignas, los valores eran diferentes, y en el punto A, esperen que les ponga los valores, en el punto A decíamos que la tensión que les tenía que dar como resultado era de 534,9 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Y esta tensión era mayor a la que les daba, que era el sigma 0,2, que era de 500 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, a la pregunta si la barra recuperaba, no, la respuesta era no. No recuperaba. ¿Por qué? Porque la tensión era mayor que la tensión de fluencia, el sigma 0,2, por lo tanto ya había una deformación permanente. Esa era la respuesta en el tema 2. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? En el punto B, bueno, era sacar exactamente lo mismo como lo sacamos recién, donde teníamos que la deformación unitaria era de 2,54 por 10 a la menos 4, y la deformación porcentual o alargamiento porcentual, como lo quieran llamar, era de 0,0254. ¿Está claro? Por 100, por supuesto. El punto C se desarrollaba con las mismas fórmulas que las desarrollamos recién, así que llegábamos a un área, con esa área llegábamos al diámetro, y el diámetro es igual a 2,256 centímetros. ¿Sí? De la misma forma que desarrollamos recién el otro ejercicio. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Quieren hacer los otros dos ejercicios o tienen si tienen alguna duda? Si no tienen dudas sobre los otros dos ejercicios, por ahí no vale la pena explicarlos, no sé, a ver qué dicen acá. ¿Alguna pregunta que quieran? A mí me fue mal en todos, profe, así que me gustaría ver cómo se hacen bien. Bárbaro, fantástico. Vamos entonces. Sí, profe, estaría bueno que haga todo. Bueno, para que veamos. por eso es que les pregunto. Vamos al ejercicio 2. Los dos ejercicios, el ejercicio 2 del tema 1 y del tema 2 también eran iguales, por eso es que justamente esa es la idea, para que ustedes después no sientan, no, mi ejercicio era mucho más difícil que el mío. Bueno, la idea es tratar de que sean parecidos, cosa de que los cálculos que ustedes hagan en un tema o en el otro lleven el mismo tiempo, para que después no digan, no, bueno, el mío fue más complicado y me llevó más tiempo del mío. No, ¿sí? Así que para los dos temas es lo mismo, así que explique uno y después les doy el resultado del otro. Bueno, en el tema 1, entonces, el ejercicio 2, ¿qué es lo que se les daba? Para que ustedes no perdieran el tiempo en hacer las curvas, porque normalmente nosotros este ejercicio lo vimos en clase, y ¿qué es lo que teníamos que hacer? Hacer las curvas, ¿sí? Hacer las curvas. Les voy a pedir una cosa antes de seguir, porque veo que hay bastantes alumnos en clase.
les voy a pedir una cosa. Después de darle, explicarle cómo se hacían los ejercicios, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hablar, después vamos a empezar del corte y vamos a hablar del trabajo final, ¿sí? Muchos de ustedes tendrán aprobado el parcial, por eso por ahí no les está tanto interesando cómo se hacen los ejercicios, pero les aviso que después del corte vamos a hablar del trabajo final y eso sí les va a interesar porque, bueno, ya todos tienen que empezar con los grupos, a mandarme los grupos y demás. Así que, por favor, les pido que después de los que aprobaron el parcial, después se conecten también para hablar sobre eso. Bueno, haciendo este paréntesis, vamos con el ejercicio 2. Decíamos entonces, en el ejercicio 2 dijimos vamos a darles las curvas para que no tengan que trabajar en las curvas, no las tengan que hacer, que es más laborioso, que es un dato, que es pasar los datos y hacer la curva. Se las dimos nosotros y lo que ustedes tenían que hacer era, ¿sí?, sacar la temperatura de transición. Bueno, por supuesto que era un ensayo de un material, un acero que tenía distintos porcentajes de sílice, ¿sí? Y se hacía un ensayo de Charpy. Bueno, la primera pregunta, el punto A, era la temperatura de transición definida como la media de las energías absorbidas en las regiones dúctiles y frágiles. Tenían que sacar entonces la media, como hicimos, como en el ejercicio que hicimos en clase, primero sacar la media de las energías absorbidas para con la media entrar a la curva y sacar la temperatura de transición. Tal cual lo hicimos en clase, ¿sí? ¿De dónde? Y bueno, ¿de quién estamos trabajando? ¿Con qué? Estamos trabajando con 4 aceros con distintos porcentajes de sílice. ¿Está bien? Bien. La pregunta, el punto B era graficar la temperatura de transición versus el porcentaje de sílice y analizar los resultados. Y la pregunta C era... Señor Ortiz, Marco, no sé si el micrófono está haciendo un ruido raro, le aviso. Marcos Ortiz, si está en clase. Bueno, evidentemente no está en clase. El punto C es cuál sería el porcentaje mínimo de sílice de las 4 curvas que yo le di, ¿sí? El porcentaje, y esto lo vimos y lo hablamos en clase, siempre la respuesta es en base a las 4 curvas que yo les di, ¿sí? En el acero, si una pieza fabricada con el mismo debe utilizarse, en este caso se tenía que utilizar a menos 5 grados centígrados, ¿sí? Bueno, entonces, lo que hacían era, con las curvas, ay, no tengo acá, espérenme un minuto, ejercicio 2. Ay, no lo tengo yo. A ver, ejercicio 2, a ver. No. A ver si está acá. Bueno, está dentro. Acá. Va. Esto es lo que vamos a compartir para que lo vean los alumnos que no lo pudieron hacer el ejercicio. Bueno, ustedes tenían esto. Un alumno levantó la mano. Sin querer, profe, ahí lo bajé.
Bueno. Entonces ustedes tenían esto, ¿sí? Estas curvas que se las habíamos dado, tenían que sacar la media. ¿Cómo sacaban la media? Bueno, acá me llegaba, esta era la energía absorbida y esta es la temperatura. Entonces me llegaba hasta acá y decía, de esta curva que es la 255, de porcentaje de sílice, tiene una superior, una energía superior, y en este caso de 19, y una energía inferior que de 3. Entonces, ¿qué hacía? 19 que me da acá, más 3 que me da acá, más o menos les estoy diciendo, después ustedes háganlo bien, ¿sí? Más 3 dividido 2, ¿sí? Entonces me queda o 2,5, habría que ver, sí, me da un poquito menos, me da 2,5, bueno, que sería ahí, yo traslado esta línea ahí y me da ahí, bueno, será 2,5 más o menos, entonces será 19 más 2,5 dividido 2. Muchos de ustedes me han hecho la media restándomela, es decir, han hecho 19 menos 2,5. Es una media, ¿sí? Yo no sé dónde sacaron que la media se calcula con la resta, no sé de dónde lo sacaron, pero tengan cuidado con eso. La media, cuando yo estoy sacando una media, no es lo mismo que el promedio, sacando una media, es el valor superior más el valor inferior dividido 2, ¿sí? Guarda con eso. Bueno, la media de 2,55 lo voy a ir anotando acá. La media, entonces, en el punto A, ¿sí? El ejercicio 2, punto A, me daba entonces más o menos 19 más 2,5 sobre 2, que me daba 10,75 de energía absorbida, ¿sí? Después tenía, esto era para 2,55 de porcentaje de sílice. Después tenía para un porcentaje de 2,85, la media era 16 más 2,5 dividido 2, me daba 9,25 de energía absorbida. Y luego tenía para un porcentaje de 3,25, la media era 16 más 2 sobre 2, me daba 9. Y para un porcentaje de 3,63, la media era 16 más 2 sobre 2 igual a 9, ¿sí? Esto podemos poner en Joule, que es la energía absorbida, ¿sí? La temperatura, con esta media de 10,75, me iba a la curva de porcentaje 2,55, 10,75, si tenemos acá 8, 10, acá tendré 11, o sea que más o menos por acá tendré 10,75, donde toca la curva, bajo y veo la temperatura de transición para esa curva. La otra me daba 9,25, entonces 9, estoy acá, donde toca la curva, bajo y donde toca la curva, estamos hablando de la de 2,85, donde toca la curva, bajo y me da la temperatura de transición. Si ustedes se pueden ver, lo que tenemos acá es que la temperatura de transición de la curva azul, la de 2,55, me da más o menos por acá.
y la temperatura de transición de 285, que es la naranja, me da más o menos por acá, ¿sí? Bueno, de ahí salen estos valores de temperatura de transición que me da temperatura de transición aproximadamente para la de 255 menos 9 grados centígrados, 285 temperatura de transición aproximadamente me da 5 grados centígrados, temperatura de transición aproximadamente para 325 me da de 10 grados centígrados y para 3,63 me da aproximadamente 30 grados centígrados. ¿Está? Eso es lo que me da aproximadamente la temperatura. Eso era lo que tenía que hacer en el punto A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Escucho. la teoría de esto, ¿en dónde está? La teoría de esto. Claro, porque no recuerdo si está en el cuadernillo y de las clases no tengo mucho anotado de las explicaciones. Este ejercicio lo hicimos en clase. A un ejercicio parecido a este, con otros datos, lo hicimos en clase. ¿Sí? Eso lo hicimos en clase. Así que esas anotaciones, es más, yo le he mandado ese ejercicio, porque cada vez que he hecho un ejercicio en el pizarrón, le he sacado fotos y se las he mandado por WhatsApp a las fotos. ¿Sí? Y la parte teórica de este ejercicio la tienen, no de este ejercicio, sino sobre este tema, la está en el cuadernillo y en el PowerPoint, que también se los había mandado. ¿Sí? Ok. Bárbaro. Bueno, contestamos la pregunta A. Para el otro tema, lo tenía que hacer exactamente lo mismo. Les va a dar otro resultado porque las curvas eran diferentes, pero tenía que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Vamos a contestar la pregunta B del ejercicio. La pregunta B del ejercicio, ¿qué teníamos que hacer? ¿Sí? Que también lo hicimos en clase, cuando hicimos este ejercicio en clase. ¿Qué teníamos que hacer? Pide, grafique la temperatura de transición versus el porcentaje de sílice y analice los resultados. Bueno, lo que decíamos entonces que teníamos que tener el porcentaje de sílice, ¿se acuerdan que lo habíamos hecho en clase? Porcentaje de sílice lo teníamos acá, de sílice, y temperatura de transición la teníamos en el eje de las X, ¿sí? Bueno, decimos entonces, si llegamos hasta 4, separamos esto en 4, 1, 2, 3, 4, acá tenemos 4, bueno, acá tenemos 1, acá tenemos 2, 3. Si las temperaturas van entre menos 10 a 30, separaremos esto en 30, acá llegaremos a 30, y entonces será 1, 2, 3, acá 30, acá 10, 20, y lo mismo para el otro lado, que llegamos hasta menos 10. Bueno, las temperaturas son, los porcentajes son 2,55. Acá tenemos 2,
Acá a la mitad tenemos 2,50, un poquito más arriba tendremos el 2,55, pero dependerá de la escala. Pero yo sé que acá a la mitad de 2 tengo la primera, que es 2,55. 2,55 era con menos 9 grados, por lo tanto, tengo 2,55 con menos 9 grados, y acá tengo menos 5, por lo tanto, más o menos estaremos por acá, un punto de la primera menos 9 grados. Después tenemos 2,85 de porcentaje, y más o menos estaremos acá, 75, un poquito más arriba, 2,80, y lo pongo acá, ¿no? 2,55. 2,85 con menos 5 que me había dado, me da otro punto. Ahí. Y esto es 2,85. El otro punto es 3,25. Si tengo 3 acá, 3 ahí, entonces tendré 3,50 y a la mitad de 3,50 tengo 3,25. 3,25 con una temperatura de transición de 10. Una temperatura de transición de 10. Ahí tengo el otro punto y acá tengo 3,25. Y por último, la última es de 3,63. Si acá tengo 3,50, más arriba tendré 3,63, que llega a una temperatura de transición de 30. Y tengo el otro punto, acá 3,63. ¿Sí? Uno, todos los puntos, uno estos dos, uno estos dos, y uno estos dos, y me da la curva. ¿Alguna duda sobre esa curva? ¿Cómo se sacó? Una sola cosa. La curva se grafica en el eje de las Y, el porcentaje de sílice, de lo que sea el porcentaje. En el eje de las X se grafica la temperatura de transición. Si ustedes grafican al revés, la curva se ve al revés y no se puede leer correctamente. Así que la forma correcta para hacerla es de la forma que lo hicimos acá. ¿Sí? Bien. Contesté del punto B la primera pregunta, que era graficar la temperatura de transición versus el porcentaje. Lo otro me pregunta, analice los resultados. Cuando pregunto, analicen los resultados, ustedes, ¿qué están analizando de esos resultados que hemos sacado? ¿Qué es lo que ven? Mayor porcentaje, profe, mayor temperatura de transición. Mayor porcentaje, mayor temperatura de transición, exactamente. Es decir, que al revés de lo que estás diciendo, está muy bien lo que estás diciendo, al revés tenemos que a menores porcentajes de sílice vamos a tener un comportamiento más dúctil a bajas temperaturas. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Bárbaro. ¿Alguna pregunta? Y eso es lo que ustedes tenían que contestar. Tenían que decirme, bueno, nosotros vemos que tiene un comportamiento dúctil a menos porcentaje porque tiene temperaturas de transición más bajas, a menos temperaturas, a bajas temperaturas, menores de 0.
temperaturas mayores de 0, el porcentaje va aumentando. Todo eso que ustedes lo digan de una forma o de la otra, era lo que tenían que explicarme de lo que estaban viendo en las curvas. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Profe, ¿le puedes sacar foto a la gráfica? Sí, le saco foto. Bien, contestamos entonces la pregunta B. Muchas gracias, Vamos profe. con la última pregunta, que es la que se equivocaron la mayoría. No quiero generalizar, pero muchísimos le acertaron, pero muchísimos se confundieron. Si yo estoy pidiendo, la tercera pregunta dice, ¿cuál sería el porcentaje de sílice mínimo de las 4 curvas, por supuesto, porque no estamos hablando de una curva ideal, estamos hablando de 4 curvas, ¿sí? En el acero, para una pieza fabricada con el mismo que debe utilizarse a menos 5 grados centígrados. Es decir, el material va a tener que trabajar a menos 5 grados centígrados, ¿sí? ¿Cuál de esas 4 curvas utilizaría para que trabaje a menos 5 grados centígrados, pero que además tenga el mínimo porcentaje de sílice? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? Profe, una pregunta, ¿tiene que ser sí o sí uno de los 4 porcentajes? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué? Porque vos fijate, ¿sí? O sea, que sí. yo no te estoy preguntando, porque yo te podría preguntar esto, mira. ¿Cuál es el ideal, digamos? Claro, yo te podría preguntar, mira, acá, y vamos a hacer con otro color para que vean la diferencia, que no es la respuesta. Por ejemplo, acá, menos 5 grados centígrados, ¿lo ves? A menos 5 grados centígrados, yo subo, y me da este punto, ¿lo ves? Son 5 grados esos, pero sí, está en positivo ese. Ay, perdón, tenías razón. Perdón. Pero claro, sí, eso es lo que entonces me había ocurrido, ese sería el ideal, digamos, para 5. Claro. Bueno, acá coincide que justo a menos 5 grados, tenemos esa temperatura de transición. ¿Sí? Claro, por ejemplo, en el pero tema por ejemplo, 2... si en vez de menos 5 grados, yo te dijera para... Claro, en el tema 2 usa 25, que no encaja en ninguno de los 4 porcentajes. Claro. Tendría que usar el más cercano, digamos. Claro, pero ponele que yo en vez de ponerte menos 5 grados te hubiera dicho 0 grados, ponele, ¿no? Sí. Si yo te hubiera dicho, yo te podría haber preguntado, a 0 grados, ¿cuál es el porcentaje, a 0 grados, cuál es el porcentaje de sílice? Y entonces, a 0 grados, vos me decís que el porcentaje de sílice es ese, ¿o no? Claro, sí. Y serán aproximadamente 3%, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, yo te estoy diciendo, yo te estoy preguntando que a 0 grados, te estoy preguntando específicamente, ¿cuál es el porcentaje de sílice que va a tener a 0 grados? Ahora, volvemos a lo que habíamos visto en el teórico. Habíamos dicho que ningún material se diseñaba con la temperatura de transición, ¿te acordás? Sí. Entonces, si la temperatura de transición, en este caso coincidió que era 5 grados, ¿sí? Menos 5 grados. Pero si la temperatura de transición te da que es menos 5 grados, yo no puedo utilizar un material con esa temperatura de transición porque dijimos que la temperatura de transición es una temperatura incierta, ¿sí?
donde yo digo que es en esa curva es menos 5 grados, pero puede llegar a ser menos 6 grados o puede llegar a ser menos 4 grados. Es una temperatura incierta, es aproximadamente. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que para diseñar un material teníamos que conocer cuál era la temperatura de transición, pero siempre teníamos que salirnos de la temperatura de transición para que tuviera un comportamiento dúctil, ¿sí? En este caso, queda una sola curva. Si te da que la temperatura de transición es menos 5 grados, y la pregunta es que a qué temperatura debe utilizar, o sea, si se tiene que utilizar a una temperatura de menos 5 grados, evidentemente la única posibilidad de respuesta que te queda es la de 2,55, ¿sí? Que es el mínimo porcentaje de sílice. Pero suponiendo que la temperatura de transición no me hubiera dado menos 5 grados y que me hubieran quedado dos curvas, la de 2,85 y la de 2,55, si me hubieran quedado dos curvas que tienen un comportamiento dúctil a menos 5 grados, suponiendo, en este caso no me dio, pero suponiendo que así hubiera sido, suponete que la de 2,85 me hubiera dado menos 4 grados la temperatura de transición, ¿sí? Quiere decir que puede trabajar a menos 5 grados, tiene un comportamiento dúctil. Lo que tengo que tener claro es que la pregunta me dice, ¿cuál es el mínimo que voy a usar? Si tengo dos, uno es de 2,55 y el otro es 2,85, el mínimo es de 2,55. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Te quedo. ¿Alguno levantó la mano también por ahí? Para preguntar. Entonces, tengo que darme cuenta que en este caso pregunté el mínimo. Podría haber preguntado el máximo y sería otra la respuesta, ¿sí? Si yo hubiera preguntado cuál es el máximo, bueno, ya fíjense que a menos, cambiando eso de mínimo a máximo, si lo hubiera preguntado cuál sería el porcentaje máximo de sílice, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Y la respuesta hubiera sido la de 3,63 de porcentaje. Porque todas a menos 5 grados, máximo, las otras dos no, porque trabajan en forma frágil, no. Hubiera sido la de 2,85, ¿sí? Siempre y cuando no me diera la temperatura de transición a menos 5 grados. Estamos hablando que en este caso, a mí me dio, cuando yo lo saqué, me dio menos 5 grados. Ustedes por ahí acuérdense que como un método gráfico le podría haber dado menos 4 grados, menos 3 grados o menos 6 grados. Sí le podría haber dado diferente. ¿Está? Pero siempre cuando me está pidiendo el mínimo, o el máximo, tengo que pensar de cuál de las curvas, de las 4 curvas, y siempre basándome en las 4 curvas, cuál de las 4 curvas, ¿sí?, trabaja de forma dúctil a la temperatura que estoy pidiendo. En este caso es menos 5 grados. En el tema 2 creo que eran 25 grados, ¿sí? Bueno, ¿cuál de las curvas trabaja en forma dúctil a eso? Y después de ahí, de las que me queden, tengo que elegir lo que me piden. En este caso era el mínimo, puede llegar a ser el máximo porcentaje, bueno, eso dependerá de la consigna. ¿Está claro esto? ¿Les queda claro? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, y vamos rápido, así cortamos un ratito, porque ya deben estar bastante cansados. Vamos rápido al punto 3. El ejercicio 3 era muy fácil, muy fácil. Lo único que tenían que hacer, la única complejidad que tenía el ejercicio, le saqué foto a esto, ¿no? ¿Sí? Creo que sí.
la única complejidad, nosotros les habíamos dado la fórmula de la dureza, ¿sí? Que le habíamos dado esta fórmula, donde una de las preguntas era que calcularan la dureza Brinell. Y no le dábamos este dato. ¿De dónde sacaban ese dato? Bueno, nosotros les habíamos dicho que ustedes no tenían que tener nada, ¿sí? Porque todo se lo dábamos nosotros, ¿sí? Ustedes no tenían que tener ni fórmulas, ni tenían que tener tablas, ni tenían que tener absolutamente nada en el escritorio, porque todo era para calcular. Por lo tanto, ¿cómo sacaba? Le habíamos dado el dato de el diámetro de la esfera, que era 5, en el tema 1 era 5 milímetros, y el diámetro, la constante, que era de 10, y el diámetro de la huella, que era 2,6 milímetros, que muchos pusieron 2,66, no me acuerdo si fue en este grupo o en otro grupo, y casualmente se repitió ese número en la consigna de 2,66. No entiendo por qué todos cometieron, un grupito de alumnos cometió el mismo error de que en la consigna leer 2,66 en vez de 2,6. ¿Sí? Bueno, no sé. Lo dejamos ahí y mejor no investigamos más. Bueno, entonces, ¿cuál era la dificultad de este ejercicio? Era averiguar P. ¿Cómo averiguamos P? Muy fácil. La constante es igual a P sobre D cuadrado. La constante la tengo, D la tengo, por lo tanto, digo que P, y lo pongo, lo escribo, ¿sí? P es igual a C por D cuadrado, por supuesto reemplazo el valor, por lo tanto en el primer tema P me daba 250 kilos, que era este valor que lo tenía que reemplazar ahí, y luego sacaba HB. ¿Está claro eso? Pero esto lo tengo que escribir, no puedo decir P vale 250, no. Tampoco me pueden contestar, es que yo me lo acuerdo de memoria. No, me tenés que demostrar de dónde sale P. Porque esa era la complejidad del ejercicio. Ahí estaba la complejidad del ejercicio. El ejercicio era tremendamente fácil. Yo esta fórmula la tengo, lo otro era demostrar cómo podía calcular P sin necesidad de tener una tabla. ¿Está claro? El otro punto, era un punto también fácil, una vez que ustedes calculaban HB, en el punto B, decían que le preguntaba cuál era la tensión de tracción. La tensión de tracción, en este caso, dice que HB, la dureza Brinell, por 0,346, me da igual a la tensión de tracción. ¿Cómo la dureza me da en kilogramos sobre milímetros cuadrados, que me daba 43,6 kilogramos sobre milímetros cuadrados por 0,346, me va a dar la tensión de tracción, que era 15,08 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Muchos me pusieron que esto era igual a megapascales, y kilogramos sobre milímetros cuadrados no es igual a megapascales. Newton sobre milímetros cuadrados es igual a megapascales. Bueno,
le pedía el mismo resultado en megapascales, por lo tanto me lo pasaban a megapascales, donde 1 kilogramo sobre milímetros cuadrados es igual a 9,81 megapascales, por lo tanto les quedaba 147,96 megapascales. ¿Sí? Así de simple era ese ejercicio. Una foto. El ejercicio en el otro tema también era igual. El desarrollo lo tenían que hacer de la misma forma, no era diferente. El punto C pedía si cumplía con las especificaciones. Las especificaciones son D sobre 4 menor o igual que D, que es el diámetro de la huella, y esta a su vez es menor o igual que D sobre 2. D, la huella era de 2,6, no 2,66. Menor o igual que D sobre 2. D, ¿cuánto es? Es 5, por lo tanto 2,5, y a su vez esto D sobre 4, que es 5 dividido 4, 1,25. Por lo tanto, en este caso sí cumple porque de 2,6, que es D, es mayor que 1,25 y es menor que... No, profe, no se cumple. No se cumple, perdón. No se cumple. Perdón, no cumple. Me estoy equivocando. No cumple. Porque es mayor que 2,5, por lo tanto, no cumple con las especificaciones. ¿Sí? ¿Está? Era eso lo que tenían que contestar. Por supuesto, siempre poniendo de dónde salen estos valores. ¿Sí? Esto es lo que se les pide en el parcial, que ustedes justifiquen de dónde sacan los valores que están sacando, de qué fórmula las están sacando. ¿Está? Acuérdense, estamos en un parcial virtual, por lo tanto, sí, señor Salinas, que levantó la mano. Profe, disculpe, le quería consultar si los ejercicios que se entregaron tarde los corregía también. Porque Los ejercicios que mandaron por mail, bueno, hemos tenido algunas cuestiones con esos ejercicios. Por ejemplo, hay algunos alumnos que mandaron el ejercicio por la UB, que yo lo he corregido, y lo mandaron por mail. Y los habría a los ejercicios, por más que hubiera corregido el de la UB, habría el que mandaban por mail, y resulta que el ejercicio que mandaban por mail más tarde, porque la UB se cerraba en un tiempo, estaba más completo que los ejercicios que habían mandado por la UB. ¿Sí? No sé si queda claro lo que estoy explicando. Es decir, de que muchos de ustedes decían, no estoy diciendo que sea usted, no estoy diciendo que sea este grupo, pero muchos dijeron, yo se lo mandé por mail, y cuando abría el ejercicio por mail, en la misma hoja tenía agregado temas que en la UB no lo tenía. ¿Sí? Evidentemente, eso es fraude. A eso se le llama fraude. ¿Sí? Guarda con ese tema. Guarda con ese tema. Pero... ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué hicimos? Como es muy injusto que los alumnos que mandaron por UB tuvieron un tiempo para mandarlo y se les dio un poco más, porque por ejemplo, si tenían a las 15:43 tenían que mandar el ejercicio, e hicieron todo lo posible para mandarlo a las 15:43, se les dio 5 minutos más a los que tuvieron problemas porque no podían mandarlo y qué sé yo.
no se le dio más de 5 minutos los que mandaron por mail. Quiere decir que los ejercicios que se mandaron más, los que pasaron más de 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Para que hacerlos a todos equitativos. Porque entonces yo mando todo por mail y no tengo problemas y me lo corrigen igual, y todos los otros que se esforzaron, lo mandaron por la UB y trataron y terminaron antes para asegurarse de que entrara en la UB en el tiempo correspondiente, ¿sí? Y cumplieron y fueron reglamentarios y respetaron el reglamento del parcial, ¿sí? Es muy injusto para eso. ¿Cómo? O algunos seguro que no terminó y lo tuvo que mandar incompleto para validar Exactamente, tuve el caso de un alumno que me dijo eso: mire, yo, profe, no es justo, yo lo había encarado el ejercicio, le faltaba ponerle los datos para terminar de hacerlo, y como había un tiempo reglamentario para cumplir, lo cumplió, y por cumplirlo no pudo terminar el ejercicio, y los otros lo mandaron 10 minutos después y pretenden que se lo corrija. Y nos encontramos con esto, de que los que mandaban por mail no coincidía con los que mandaban por la UB, ¿sí? Entonces, hemos controlado los tiempos en los cuales se han mandado esos ejercicios y hemos encontrado que no es justo para los que cumplieron que se les dé el mismo tratamiento para los que lo mandaron por mail. Por eso nosotros les decíamos, guarda con mandar únicamente por mail, porque también vamos a controlar esto. ¿Está claro? ¿Les queda claro? O sea, nosotros tenemos que ser justos con todos, y no puede ser que el que cumple se perjudique, ¿sí? Nosotros como docentes no lo podemos permitir. No podemos, pero nosotros tenemos que enseñarle. Nosotros no solamente estamos acá para enseñar la materia, que es lo técnico, también estamos para enseñar lo ético, ¿sí? Y lo ético creo que es eso. No es justo que un alumno dejó a mitad su ejercicio por cumplir con las reglas que yo les dije, y otros alumnos siguieron trabajando hasta último momento y mandaron después por mail porque se había acabado el tiempo. No es justo, ¿está claro? Así que tengan cuidado con lo que mandan por mail, porque nosotros controlamos. Si lo que mandan por mail entra en el mismo tiempo que el tiempo que nosotros les hemos dado, bueno, sí, se va a corregir, porque a lo mejor ha tenido un problema con la UB y no la puede subir, ¿está? Pero hay alumnos que han mandado por la UB, entró por la UB y por mail mandaron más de lo que mandaron por UB, y eso es fraude, ¿sí? Así que estamos en una situación muy complicada de virtualidad, donde todo es muy complicado, ¿sí? Pero no, quiero que se den cuenta que nosotros no estamos, estamos viendo que por ahí hay algunas cosas irregularidades que se están cometiendo, y no está bueno, porque el día que ustedes vayan a ser profesionales y vayan a trabajar, ¿sí? Esto les va a pesar. Sí, señor Gallo. Profe, ¿se acuerda que cuando entramos a ver el mío, no presté atención si a usted no le llegó nada o si fue un PDF en blanco, para saber si es el problema de la aplicación que uso, le tengo que cambiar o algo para que no me pase con otra materia? No, yo no me acuerdo, señor Gallo, yo no me acuerdo. O sea, ustedes imagínense que hemos tenido que corregir tantos parciales y después abrir los mails y corregir los mails. Ustedes no se imaginan, no es lo mismo que presencial. Presencial yo tengo las hojas acá y corrijo lo que tengo acá. Acá, no, que yo se lo mandé por WhatsApp, no, que yo se lo mandé por mail, no, yo se lo mandé a otro mail, se lo mandaron al del teórico, o sea, es bastante... Sí, se entiende. Entonces, bueno, las notas quedan como estaban, no, eso fue lo que las notas, se ha controlado las notas y dijo, sí, señor Salinas. Yo, profe, le consultaba porque yo no le había mandado, o sea, yo había subido el ejercicio tarde a la UB y no sé si no entró o qué había pasado, porque recién cuando hizo la resolución del parcial, o sea, como que los resultados me habían dado bien y yo tenía una nota de 6.
Y yo cuando había entregado el último ejercicio lo había entregado tarde, o sea, ¿Cómo es su nombre? Salina. Darío. Usted tiene todas las notas, señor. Usted tiene corregido el primer ejercicio, el segundo ejercicio y el tercer ejercicio. Están los 3 ejercicios corregidos. Están los Porque 3 a mí en ejercicios autogestión. corregidos. Ah, bien, porque por eso le preguntaba, porque a mí en autogestión me salía 6. ¿Sí? Bueno, Ah, yo mostré los parciales el viernes pasado, pero sí, tiene pero no corregido había, los 3. claro, pero no me había podido conectar, por eso porque lo consultaba ahora. Sí, tiene corregido los 3 ejercicios. Eso, bueno, gracias, profe, esa era la duda. Sí, señor Laje. Sí, profe, le hago una pregunta. ¿Los 3 ejercicios valen lo mismo? Sí, ¿no? No, ¿no? no. El ¿Cuál es el más primero, pesado? no, el primero valía 4 porque tenía la complejidad del último punto, y los otros 2 valían 3. Muchas gracias, profe. Bueno, si a ustedes les parece, cortamos un ratito y explico después, pero por favor vuelvan a... O sea, no se desconecten, vayan a tomar un café, unos mates, unos criollos, y hablamos sobre, no quiero perder el día en que hablemos un poco sobre el trabajo final. ¿Puede ser? Así ya ustedes empiezan a encarar el trabajo final, qué es lo que van a hacer y con quiénes lo van a hacer. ¿Puede ser? Si quieren, dejamos unos 10 minutitos. ¿Cómo? Bueno. Descansamos unos 10 a las 12:35. Si les parece, nos estamos conectando de vuelta. No se desconecten, estamos de vuelta acá en el Zoom. Así hablamos, les muestro un poco el trabajo final, los puntos del trabajo final, hablamos sobre los puntos del trabajo final y sobre los grupos. ¿Puede ser? Sí, profe, muy bien. Sí, profe. Dale. Bueno, descansamos un rato entonces.
50 es mucho, ¿no? Ahora. Entonces, vamos a, no sé si están ahí, volvieron, ya Sí, se tomaron profe, el acá café. estoy. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, acá estamos. está. Listo. Bueno, vamos a hablar entonces, como les decía, del trabajo final. Tienen que, para hacer el trabajo final, entonces, tienen que empezar a pensar en armar grupos, ¿sí? La otra vez me preguntaron, los grupos van a ser únicamente del curso, es decir, van a poder armar grupo únicamente, en este caso el curso es el 2 de 2, así que van a poder armar grupo con los compañeros del 2 de 2. Este año no se van a poder armar grupos con los otros cursos como años anteriores, ¿sí? Esa es una decisión que hemos tomado en la cátedra, por los problemas que surgen cuando se arman estos grupos entre diferentes cursos,
ya lo habíamos estado viendo antes con el ingeniero, con el otro ingeniero que estaba antes en la cátedra, que ahora está dando teórico, que es el ingeniero Bazán, y ahora con el nuevo ingeniero que está dando en otra cátedra. Decidimos que van a ser únicamente, los grupos van a ser únicamente del curso en el cual están cursando. En este caso, el 2 de 2, para empezar. Los grupos pueden llegar a ser hasta el de 5, ¿sí? De 5 compañeros. Traten de que no sean de 1, ¿sí? Muchas veces hay algunos de ustedes que tienen problemas porque o trabaja o tiene alguna otra actividad o son padres de familia o madres de familia y entonces les cuesta mucho formar grupo con otros compañeros, pero traten de conseguir a otros grupos, a otros compañeros para formar grupos, ¿sí? Bueno, el formar grupo tiene un justificativo y es el poder trabajar con otras personas, disentir con otras personas sobre el trabajo que estoy realizando, y bueno, y aportar o que me aporten conocimientos que no tengo, ¿sí? Porque esa es la idea de trabajar en grupo, por eso es la importancia de trabajar en grupo, ¿sí? Bueno, así que por un lado ya tienen que ir pensando, estamos en agosto, es decir, que en septiembre ya fines de agosto, los primeros días de septiembre, ustedes me van a tener que mandar por mail los grupos conformados, porque yo ya necesito, una vez que ustedes me los manden, yo les voy a hacer un listado, ¿sí? De los grupos y se los voy a mandar por autogestión y también se los mandaré por WhatsApp para los que les quede más cómodo por WhatsApp, para que ustedes los revisen si están todos los integrantes, si falta algún integrante en ese grupo y me lo confirmen o no, me digan, no, mire, profe, faltó un integrante o se sumó un integrante al grupo, agréguelo y demás. O sea, yo necesito entonces que para fines de agosto ustedes ya me hayan formado los grupos, me los hayan mandado por mail, esto me los tienen que mandar por mail, ya tener, a principios de septiembre, ya tener el listado para que ustedes lo confirmen. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿De cuántos tienen que ser el grupo? Bueno, que no sean de 1, ¿sí? Que sean más de 1 y, bueno, hasta 5 podemos aceptar que sea, ¿sí? Ok, bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si nos puede, o sea, de mi parte, si nos podía pasar el mail, porque yo no lo tengo. Bien. Déjame ver si me acuerdo. Espérate que lo pongo acá porque yo lo abro el mail, pero nunca lo... No me acuerdo si va, porque no me acuerdo si va el civil o no. Eso es lo que no me acuerdo. Espérame un minutito que ya te lo paso. Sí, profe, gracias. Porque vos sabés que en la antigüedad los mails se separaban por especialidad. Y como yo estaba en la especialidad, me inicié en la especialidad civil, entonces después se sacó, creo que la especialidad y, a ver, y quiero verificar eso. Civil, no, sí estoy todavía. Bien, bueno, ahí te lo escribo.
en el chat, les voy a escribir entonces el mail. Ahí va. Creo que es así, ¿no? Ahí está. Ahí va. ¿Sí? A ese mail me van a mandar entonces, por las dudas, yo voy a ver, lo voy a ir controlando, me van a mandar los grupos a ese mail. ¿Sí? Profe, ¿lo mandó por chat? Profe, Sí, profe, eso no ¿No se ve está nada, por chat? disculpen. No, creo que solamente se lo mandó a un alumno. privado. Ah, espérate, entonces pongo a todos, ahí está, ahí está. Vamos de vuelta. Ahí entró, les veo todos. Ahí se ve, profe, el mail. Ahí está, sí. Si no entra, si les rebota como civil, sáquenlo y pónganle directamente frcutn.edu.ar, ¿sí? Pero he estado fijándome y sigue figurando así. Bueno, entonces ahí tienen el mail, ustedes me pueden mandar entonces los grupos a ese mail, no a otro mail, sino a ese, porque ese es el mail que yo, el que voy a controlar para el tema de los grupos. Bien, ¿alguna pregunta?